se desmoronaron los peritos. Yo los oí cómo se desmoronaron. Y le hablan al fiscal. El fiscal ahí andaba, venga. Se hace un alboroto que hasta a mí me provocó que esa noche no pude dormir. Nos remontamos a esa etapa donde fue juez de lo penal. Le tocó, como saben, en el primero, ¿no? Primer Distrito Judicial de Monterrey, sí. El caso de Diego Santoy fue un caso sumamente mediático. Y muy terrible. Caso muy fuerte. Lo he platicado aquí con varios de los invitados. Una de las cosas que nos hemos perdido de vista es que empiezan a decir que si Diego, que si esto, y perdemos que se murieron 2 niños. Así es. Que eso es lo más terrible, principal de esto y lo más triste. Y hay muchas cosas que salen alrededor porque la gente le gusta participar en este tipo de debates a través de las redes y empiezan a decir muchas cosas. Estoy con la persona que llenó todo el expediente, que siguió el expediente desde un principio y no le tocó dar la sentencia, le tocó al siguiente juez porque fue cuando se fue como ministro, pero sí integró toda Pero faltaba solo una prueba. Nada más, sí, o sea, era todo eso. Sí. ¿Cómo llega ese caso a sus manos? Primero tuve el de su hermano. Su hermano lo detuvieron junto con él, creo que fue en Orizaba. No, en Oaxaca. No recuerdo, una ciudad de allá del sur. Allá los detuvieron a ambos. Porque iban hacia Guatemala. Iban a salir del país. Llevaban celulares de esos que no son, como de prepago, vaya, que no dejan rastro. Y la idea era salir del país. No sé cómo se enteraron que estaban ahí, dieron con ellos, los detuvieron y los trajeron a los dos. En el caso del joven, del hermano, aunque es el hermano mayor, lo consignaron como reo presente, así se le dice. O sea, cuando te detienen en flagrancia, te pasan directo con un juez. En el caso de Diego, no, porque ya había pasado el término de la flagrancia. Entonces, a él lo que hacen es arraigarlo y le integran la investigación. A la averiguación previa se llamaba en ese entonces, y por precedente que yo tenía, me había tocado, estaba yo en turno cuando llegó el asunto de su hermano, por precedente, así se le conoce ese tipo de competencia, te mandan el otro porque están involucrados, porque son los mismos hechos, era prácticamente el mismo expediente. Y me llega a mí la solicitud de orden de aprehensión mientras él estaba arraigado, pero como yo tuve el asunto de su hermano, yo ya conocía el expediente, ya sabía todo lo que había. Fue una investigación. El hermano estaba por encubrimiento. Por encubrimiento. Pero para demostrar el encubrimiento el encubrimiento es un delito accesorio que sigue la suerte de un principal. Entonces tiene que el Ministerio Público justificarte el delito principal para que luego te justifique en que lo encubrió. Entonces yo tenía todo el expediente. Y al día de hoy te puedo decir que me conozco el expediente a la perfección. De arriba abajo. Pero a la perfección. En un principio, tú lo recordarás, estabas en los medios de comunicación en esa época, el papá de este muchacho salió a pedir perdón a la familia afectada. Y evidentemente que cuando el papá salió a decir eso, sus hijos ya estaban detenidos. Ya había hablado con su hijo desde antes de que se escapara. Entonces sabía perfectamente lo que había pasado. ¿Tú crees que si hubieran más involucrados, el papá desde un principio no hubiera salido a decir? No hubiera dicho nada. Y no dijo nada. ¿Hubiera pedido perdón? Yo no soy abogado ni nada, pero he escuchado muchas veces que dicen que la primera declaración es la más válida porque es lo que no hay tiempo de reflexión. Ajá. Y que en la primera declaración es totalmente diferente a lo que siguió. A la segunda. En la primera declaración él daba fe de los hechos. Sí. Pero además hay un video de esa aclaración. Yo lo tenía en el juzgado, en un CD. Un video detallado. Se te eriza la piel de oirlo. Eso coincidía con lo que dijo al pasaba principio. En la casa. O sí, sea, con lo claro, que se por supuesto, en la casa. Claro, por supuesto, coincidía totalmente. Pero además, en su declaración ante el Ministerio Público, están 2 visitadores de los derechos humanos con él y están 2 defensores públicos con él. Y toda la declaración fue grabada. Eso que dijo después, asesorado por su abogada, de que le pusieron bolsas, que lo golpearon, que agua mineral en la nariz y que un montón de historias que inventó son una mentira total. Pero ese video yo no podía dárselos a los medios. Tengan, aquí está la prueba de que él no es cierto, porque además los juicios no se siguen en los medios de comunicación, los juicios siguen en el juzgado.
¿Cómo mantenerse en medio imparcial cuando está sucediendo todo esto? ¿Se leen los periódicos, se ven las noticias Sí. o tratan de no verlo? No, los puedes o no ver. Yo en particular sí me gusta ver los noticieros. Hoy en día ya no tanto porque no tengo mucho tiempo, pero en aquel entonces siempre veía. Yo despertaba en la mañana muy temprano y mira, abría el ojo y ponía el noticiero del canal, entonces del Canal 2, que era el que a mí me gustaba. Sé que había otros. Incluso se manejó la versión, y parece ser que fue real, que había un noticiero matutino de una televisora local que no tenía rating. Y ellos, junto con la abogada, se pusieron de acuerdo para inventar esta historia morbosa para que el rating de ese noticiero aumentara. Y efectivamente aumentó el rating. Empieza con esta primera declaración y con un primer abogado, que ese primer abogado renuncia a los pocos días. Sí. Todavía representó al hermano en su declaración preparatoria. Se le dictó auto de formal prisión. El delito no era grave, así que no estuvo detenido. Estaba en libertad bajo fianza. Y entra la abogada y ahí empezaron a cambiar las versiones de los hechos. Cuando empiezan en la televisora a decir, vamos a decir la verdad de lo que sucedió, pero desde antes. Empiezan así como que, y la próxima semana se enterarán. Eso es un alimentar el morbo. Y en mi opinión personal, la sociedad regiomontana, que es y sigue siendo muy peculiar, por decirlo de alguna manera, no podían aceptar que un niño bien, entiéndase lo que es un niño bien para los regios, un niño bien es un niño blanco, güerito, bonito, que además pertenece a una sociedad socialmente, económicamente media o media alta, en una colonia residencial de Monterrey, Cumbres, que había sido educado en buenas escuelas. ¿Cómo una persona con ese perfil iba a ser capaz de hacer algo tan atroz? Y entonces la gente estaba muy asustada y necesitaban buscar una explicación. Entonces viene alguien que les empieza a decir, yo les voy a decir cuál es la verdad de las cosas. Y la verdad es que aquí hubo otros participantes. Ya empieza la gente. Pues con razón. Y se empieza a crear una novela. Mito, así es, que lo empiezan a anunciar desde días antes. Yo, como ya tenía el expediente, empiezan a decirse en los medios que la niña que se estaba muriendo en el hospital, no es cierto que se estaba muriendo. Que la niña estaba con sus amigos ahí, que estaban de fiesta, que las carcajadas se oían por todo el piso del hospital universitario. Que al día siguiente ya estaba como si nada. Pues yo soy maestro universitario y tengo servicios médicos universitarios, por lo tanto conozco gente en el hospital universitario. Y oía eso y decía yo, ¿será cierto? Entonces busco mis contactos que trabajan en el HU y les digo, oigan, ¿es cierto que está pasando? ¿No es cierto, licenciado? La niña se está muriendo. No sabemos si va a sobrevivir o no. Tengo el expediente y dice, si recordamos un poquito de los hechos, la señora no estaba en Monterrey. Ella salía, creo que 2 veces al año con una fecha programada para un evento de cosas profesionales que ella hacía. Él sabía que la señora no iba a estar ese día porque además ella había terminado su relación con él porque una relación muy tóxica por parte de él, y él empieza a buscar a su hermana, a la hermana de esta muchacha, para que lo ayudara a convencerla de que volviera regresar con él. Pero aparte él se le aparecía por todas partes. Era un hostigamiento muy grande el que tenía contra ella, y eso no solo lo dijo ella, lo dijeron hasta amigos de ambos. La perseguía de tal suerte que le dice él, convéncela de que salga conmigo el 14 de febrero. Y si ese día ya no quiere volver conmigo, ya la voy a dejar en paz. Entonces la hermana mayor le dice, oye, sal. No, es que no lo quiero ver. Sal, porque ya después de ese día no te va a molestar. Estamos hablando de niñas de 18 y 19 años. Y ella le dice, está bien, voy a salir con él. Sale con él el 14 de febrero. Y terminan, van a cenar, no sé a dónde fueron, por ahí por la zona de Cumbres.
la regresa a su casa y le dice ya, no voy a volver contigo. Y a partir de ahí le empezó a tramar cómo causarle el mayor de los daños. Y él, como entraba, tenía derecho de picaporte en esa casa, entraba como son ahora los jóvenes, ¿no? Que desde muy jóvenes salen de vacaciones juntos, se van juntos con las familias y así. Viajaban a la isla del padre y lo llevaban a él. Tenían una relación muy estrecha, una relación de casi 2 años de noviazgo. Entonces él conocía muy bien cómo se manejaba la familia. Él empieza a planear cómo hacerlo y lo empieza a planear desde mucho tiempo atrás. Entonces, sabiendo que la señora no iba a estar, llega a las 4 de la mañana, lo lleva a su amigo, que también estuvo procesado por encubrimiento. Su amigo lo lleva y su amigo declara que llevaba botas de esas de tela, como las que usan los peritos cuando van a una escena del crimen. Llevaba guantes, llevaba pasamontañas. Su amigo lo vio, que hizo todo eso. Y lo declara el propio amigo. Él ya tenía la consigna de a lo que iba a hacer ese día a la casa. Y se mete a la casa, él sabiendo que la señora no iba a estar. Primero mata al niño a puñaladas, luego mata a la niña estrangulándola, luego se va con ella. En eso agarra a la empleada doméstica, la ata y la encierra en el baño. La empleada doméstica, muy inteligente, una mujer muy, muy inteligente, y además ella oía la alarma de su reloj, que es cada hora sonaba, y entonces la información que ella dio era muy precisa porque ella nos dice a qué horas me levanté y cada que oía que sonaba, decía sabía. Ya son las 7, ya son las 8, ya son las 9. Una inteligencia extrema de esa muchacha jovencita, no me acuerdo el nombre. Catalina, muy inteligente, y su declaración es muy importante. Ella, la novia, iba a llevar a la niña al colegio, pero se habían desvelado las dos una noche antes, se habían ido con los amigos de fiesta, y entonces la novia no se despertó a llevar a su hermanita, se quedó dormida. Y la otra hermana, la mayor, se queda en su cuarto, se levanta tarde también, le pone llave a la puerta de su casa, si no también estuviera muerta, le pone llave a la puerta de su recámara, y se pone los audífonos y se pone a trabajar en su computadora, cosas de su escuela. Por eso nunca se dio cuenta de nada. La casa estaba sola. Dicen, es que no es posible. La distancia sí estaba grande. Sí, son 6 niveles. La casa era de 6 niveles. Una casa muy grande de 6 niveles. Ahí, por ejemplo, como juez, ¿se va al lugar de los hechos o solamente recibe todos los...? No, fuimos al lugar de los hechos, incluso a hacer pruebas de sonido. A ver, ¿dónde estaba tal persona? Habla a ver si se oye. No se oye nada. No se oye. No había manera, porque decían ellos... Si ella no hubiera estado, pues hubiera gritado y lo hubieran oído. No había manera de que lo oyeran. Pero aparte, la hermana estaba con la puerta cerrada y con audífonos, menos la iba a escuchar. Entonces, la niña, cuando él sale de la casa pensando que ella estaba muerta y llevándose a la empleada en la cajuela, él cree que ya tuvo éxito su finge plan. Que robó, se lleva unos cheques que había ahí para que se sospechara que había sido un robo y que por eso fueron las muertes. Y él daba por hecho que su novia estaba muerta. La muchacha se levanta, a como puede sale por un pasillo, va a dar al patio, que en el patio había una oficina de la señora y ahí estaba ya la secretaria. Y ella se desvanece en la puerta mosquitera, corrediza de esa casa, de ese cuarto que era la oficina, y ahí cae. La secretaria la ve toda ensangrentada, le habla por teléfono a la señora que estaba en otra ciudad, no sé dónde. La señora le llama por teléfono a la hija, a la otra, y le dice, ¿qué está pasando con la hija de la novia? Y esta muchacha desde arriba se asoma y ve que su hermana está tirada abajo, ensangrentada, y se baja corriendo a ver a su hermana y le dice, ¿qué te pasó? Y ella lo único que alcanza a decirle fue Diego. No sabían de los niños, nomás sabían de Erika. Fue Diego. Le hablan a una ambulancia, le hablan a la policía. Ella se viene corriendo a traer unas toallas para ponérselas para que no se siguiera desangrando, y ella en su enojo le marca a Diego por teléfono. Diego ve el teléfono, ve que es la hermana mayor, y dice, me hablan para que vaya a rescatarlas. Y entonces él por eso le contestó, porque nunca se imaginó que lo habían descubierto. ¿Quién? A haber pensado, ya se dieron cuenta de lo que pasó y me hablan para que vaya a auxiliarlas. Y a lo mejor él hubiera llegado al extremo de llegar a ayudar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que le contesta y le dice a la hermana, ¿qué le hiciste a Erika? Se está muriendo y dice que fuiste tú.
Diego corta la llamada, se va a la casa de su amigo. No, ya había ido con el amigo, ya se había cambiado la ropa ensangrentada. El amigo le dio ropa limpia. Seguía a la empleada, le contó al amigo, ahí traigo a la empleada en la cajuela. Y se va, y cuando le hacen la llamada, se orilla, no sé en qué sector de la ciudad andaba, abre la cajuela y deja que saliera la empleada. La empleada, con una inteligencia extrema que tenía, agarra un taxi y se viene para la casa porque ella oyó lo que le hizo a la niña. Ella lo oyó perfectamente y sabía la hora en la que había pasado. Llegan los de servicios periciales, se llevan a la muchacha al hospital y los médicos que le hicieron el dictamen de periciales y los médicos de la Secretaría de Salud que le hacen el dictamen también, dicen, si esta muchacha se tarda más, no me acuerdo si entre 3 o 5 minutos en llegar al HU, se muere. No lo libramos. Además, si le hubieran llevado a cualquier hospital que no fuera el HU, se muere. El HU, para trauma, para ese tipo de emergencias, son los mejores. No, en ningún hospital te pueden garantizar que ellos casi reviven a la gente. Sí, tienen en el HU reviven a la gente. Tienen una experiencia y una habilidad que ningún hospital de Nuevo León la tiene. Entonces, ella está viva gracias a que la llevaron al HU. El tiempo que tardó la ambulancia en llegar, que estaba muy cerquita de Cumbres, y además a la gran experiencia de los médicos de urgencias del hospital universitario. Cuando empiezan también estas situaciones de que no es cierto que estaba tan grave, que estaba muy bien la muchacha, que estaba risa y risa con sus amigos festejando ahí en el cuarto, yo agarro el expediente y se los doy a 2 médicos de mi confianza. Le digo, revísenme esto. ¿Qué quieres que te investiguemos? No sé. Investiga y todo lo que veas raro de ese expediente clínico del HU, dime. No les dije nada de lo que yo tenía, nomás les di el expediente a 2 médicos, uno de mi familia y otro un amigo. Y me dicen lo mismo que dijeron los peritos. La niña por poco se muere, la muchacha por poco se muere. Si no ha ido al HU, se muere. Si se han tardado más, se muere. Trae un Glasgow, no sé qué significa eso, pero me acuerdo mucho de esa palabra muy peculiar. Un Glasgow de no sé qué, que estás casi a punto de morir. Casi estás a punto de morir. Entonces digo, ¿cómo se atreve la abogada y los que la hacían segunda a decir que la muchacha estaba de fiesta en el HU cuando toda la evidencia decía que se estaba muriendo? Pero además, fíjate, hay un video de los de servicios periciales que entran, ya cuando llegan ahí empiezan a revisar, pues se dan cuenta que estaba el niño también muerto. Al niño lo golpea, esa noche el niño se quedó en su habitación en el 6º nivel. Y ahí se quedó dormido y ya la empleada no lo bajó. Como la señora no estaba, la empleada, en lugar de dormir en su recámara de servicio, se vino a dormir a la recámara principal de la señora y se trajo a la niña a dormir con ella. Y ahí iba a dormir el niño también con ellos. Sube la empleada, ve que el niño se quedó dormido y ya no lo despierta y se queda nada más con la niña abajo. Entonces él estaba arriba. Lo primero que hizo, conforme a su primera declaración, que es totalmente coincidente con la evidencia científica, es al primero que abordó fue a él, más o menos como a las 5 de la mañana. Y le da un golpe muy fuerte en la cara. Y yo quiero pensar, y ojalá que haya sido así, que el niño perdió la conciencia. Entonces, inconsciente por el golpe tan terrible que le dejó una marca muy grande aquí en el pómulo, del golpe tan fuerte que le dio a un niño de 7 años, lo bajó al cuarto de servicio. Eran como las 5 de la mañana, 4:30, 5. Calculamos que esa hora fue. Y ahí lo apuñaló. Y el niño ahí se desangró. La sangre entró y escurrió por debajo del colchón. A la niña sube, ya estaba él adentro. La niña sube, va con su hermana. Eran ya como las 7:00, la tenía que llevar a la guardería. Y le dice ella, me quedé dormida, no te voy a llevar. Y la niña se baja. Y eso lo sabemos porque la empleada dice que oye los taconcitos de la niña bajando la escalera. Creo que la escalera era de duela. Y oye los taconcitos. En ese tiempo, ¿dónde estaba él? Él estaba con ella en el baño. La tenía atada, pero ella estaba oyendo. Como la niña con sube. Catalina. Sí. Sube la niña sola y luego la oye bajar a los poquitos minutos.
por lo que luego declara la muchacha, sabemos que es cuando ella sube y le dice, ¿me vas a llevar a la escuela? Y ella le dice, no, me quedé dormida, hoy no vas a ir. La niña se vuelve a bajar, venía al cuarto a encontrarse con Catalina, que le iba a hacer el desayuno. Pero pues ya estaba el hombre ahí metido. Ya tenía amarrada a Catalina, amordazada a Catalina, pero Catalina oye los zapatitos, él se sale del baño y ya no oye nada. En ese rato fue cuando mató a la niña. A la niña la envuelve en un cobertor al final y lo mete al closet de la recámara. Luego se le va a Erika. Cuando Erika ya estaba muy a punto de morir, hay huellas de arrastramiento, pero unas huellas de arrastramiento de una cabellera muy abundante. Imagínate que alguien que está toda ensangrentada, completamente ensangrentada, la arrastras de los pies por el piso. El cabello largo y abundante deja una huella muy peculiar. Como si fuera una brocha. Sí, como fuera una brocha, exactamente. La lleva arrastrando hasta donde está la sangre del niño. Ahí está la huella de arrastramiento. No hay manera de que manipules esa evidencia. No hay manera de que la manipules. Lleva a la muchacha arrastrando de los pies y la lleva a que vea a su hermano muerto y desangrado. Y luego la vuelve a arrastrar hasta donde está la niña muerta. O sea, ella no se acuerda de eso. No sé si ahorita. Las psiquiatras que lo atendían, que yo les dije a mi privado que vinieran y que me expliquen por qué ella... Yo ya había visto ese video y esas fotos del lugar de los hechos. Se le llama criminalística de campo. Y ella en su declaración no menciona que la arrastraron. Es evidente que la arrastraron. Pero el estado de shock. Lo borró. Sí. Ella lo borró. Me dicen las psiquiatras. Fue un dolor tan inmenso el que ella sintió. El sufrimiento fue de tal grado que la mente lo bloqueó. Dijo, yo un día lo voy a recordar. Ella nunca vio las escenas, nunca vio el video. Pero luego te digo que no se sabe qué está pasando. Llegan la policía y ven al niño porque estaba en el cuarto de servicio. Entonces llega periciales, todo lo que se hace en esos casos, ya andan ahí trabajando los peritos. Con el video entran a la recámara y están hablando ellos y tomando su video y luego ven el cobertor envuelto, como un cobertor o como una cubrecama tal vez. No recuerdo los detalles esos, pero sí se ve donde empiezan a desenrollar el cobertor y encuentran el cuerpo de la niña. Todo el mundo hacía a la niña en la guardería porque ese era el compromiso de la hermana. Se desmoronaron los peritos, yo los oí cómo se desmoronaron y le hablan al fiscal. El fiscal le andaba, venga. Se hace un alboroto que hasta a mí me provocó que esa noche no pude dormir. De ver andaba con un disfraz muy bonito. Son de esas cosas que no puedes concebir que hay una persona con tanta maldad. Porque imagínate, esa niña tenía 2 años. Esa niña él la cargó desde que era un bebé. ¿Cuánto no jugó con ella? ¿Cuánto no la cargó? El niño tenía 7 años. ¿Cuánto no jugó con el niño? Era el único varón de la familia. Y tener la sangre fría para hacer eso porque quiero hacerle daño a la que no quiere volver conmigo. No había nada de equidad de género. No había nada de respeto a las mujeres. Nada de eso había en aquellos años. Fue en el 2006. Eso hubiera sido un feminicidio. Definitivamente. Hubo exámenes psicológicos para todos. Para él. Y fíjate, eso también es una prueba muy evidente porque cuando le hacen el dictamen a él, era cuando estaba el primer abogado. Y no sé si recuerdas que el primer abogado salió a decir que él no estaba bien de sus facultades mentales, que había olvidado todo y que lo querían hacer pasar como un inimputable. Y entonces cuando estaban con esa estrategia, pretendiendo utilizar esa estrategia de la locura para que no le pudieran, porque a los que son inimputables no los puedes meter a la cárcel. No es un delito. Entonces estaban con esa estrategia y yo ya tenía el expediente del hermano en mi escritorio y estaba oyendo en las entrevistas que le hacían al primer abogado y estaba vendiendo esa historia de que él, una locura, estaba enfermo y que por eso hizo por enfermo. Entonces veo las fechas cuando le hicieron los dictámenes a él
Y él les empieza a manejar a los peritos. Es que no recuerdo, no sé qué pasó, no sé cómo estuvo. Y los peritos dicen 2. Y esos eran de la Secretaría de Salud, no eran de periciales. Dicen, él está tratando de manipularnos para que caigamos en el cuento de que él está enfermo de la mente y que no tiene uso de sus facultades mentales. Pero no es cierto por esto y esto y esto y esto. Coincide con el día que sale el abogado a decir esa estrategia, que era la que iban a manejar. Cambian de abogado, entra la abogada esta, y entonces ahora sí recuerda todo muy bien. O sea, empieza otra historia. Otra historia totalmente. Cuando viene finalmente la declaración preparatoria, que era un mar de gente ahí, y la ley dice que es pública, porque muchos me dijeron, es que no debiste haber permitido que estuvieran ahí tanta gente y los medios. Pues ¿cómo lo prohíbes si la Constitución dice que en declaración pública se le oirá lo que tenga que decir ante el juez? Es el primer contacto que tiene una persona que está siendo acusada de un delito con el juez que lo va a juzgar. Entonces teníamos un montón de gentes, pero además yo no me di cuenta que en un noticiero de televisión, que no era hora de noticiero, pero hicieron una transmisión especial donde estaban pasando todo en vivo. Yo no me di cuenta, eso no lo hubiera permitido, pero yo estaba hasta allá y luego hasta acá estaba la cámara, pues yo pensé que estaban filmando para luego pasarlo en algún noticiero, no que estuviera el programa en vivo. Todo lo que duró la declaración preparatoria, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero fueron más de 2 horas. Tuvo un programa especial en vivo transmitiendo su declaración. Y él vuelve a reconocer que él fue el autor de los delitos, pero además incrimina a ella. Todo lo que dice, lo que había dicho originalmente, de alguna forma lo ratifica. Pero ahora le agrega que fueron puestos de acuerdo los dos. Imagínate que dice en su segunda versión que él le dio el martillo, porque le dio martillazos. Le dijo, dame martillazos en la cabeza. No tiene sentido que alguien que planea con su novio matar a sus hermanos le diga al novio, ten, ahora dame martillazos. Una de las cosas que mucha gente escribe a través de las redes es que en el careo estaba muy nerviosa Erika y que él fue donde dice estas cosas. Digo, no sé cómo reacciona cada persona, que por qué no lloraban y todo esto. El estado de shock es muy difícil y Así hasta que no se vive, no se sabe cómo... Científicamente está demostrado que la reacción de una persona ante el dolor, ante el sufrimiento, a una cosa que su mente no sabe cómo explicarse, es muy diferente de una persona a otra. Así como hay personas que de la nada lloran, hay personas que nunca lloran. Y eso no significa ni que se es inocente ni que se es culpable. Entonces, pero de eso se agarraron. Además, ahora que tenemos más conciencia de la violencia generalizada contra las mujeres y del efecto que en ellas provoca, imagínate que por primera vez se confronta con su agresor, con el hombre que casi la mató y que la estuvo torturando por casi 2 horas en su casa. Y es la primera vez que una niña de 18 años se enfrenta con una mente perversa como la de él. Pues claro que estaba nerviosa, por supuesto que estaba nerviosa, pero eso no significa que sea una culpabilidad de ella. ¿Qué pruebas llevó la defensa de Diego para alegar la participación? Ninguna, no había. Lo que hicieron fue cosas mediáticas. Llegó la abogada con los calzones que decía que eran de ella, físicamente con los calzones. Pero desde que entró al edificio, desde el estacionamiento del edificio, viene ella caminando con sus pruebas y vienen todas las cámaras detrás de ella. Y me avisan, ahí viene la abogada con las pruebas. Y entra y me salgo yo de mi privado y les digo, aquí no se meten. Las cámaras no se meten. A la puerta del juzgado. Yo estaba en mi privado, pero era transparente de vidrio y vi que venía ella con todos y yo les paro. Le digo, aquí no se meten. Aquí las cámaras no entran. Y se mete ella sola. Pero desde allá les enseña los calzones que los está presentando como prueba. Le hablo a mi privado y le digo, ¿qué se trata esto, abogada? ¿De qué se trata? ¿Por qué hace estas cosas? Son mis pruebas, usted no me puede limitar a que yo presente mis pruebas. ¿Pero qué pruebas de qué? Le decía yo. ¿Cómo hace estas cosas, licenciada? Por favor, tenga tantito compasión con estas mujeres. Usted no las conoce, yo sí sé cómo sabe. ¿Sabes que luego me enteré que en el funeral de los niños ella se presentó con la señora y le dejó su tarjeta y le dijo, yo la puedo representar? La señora, con el dolor que estaba viviendo, ni caso le hizo, agarró la tarjeta y no supo ni quién era.
Y que también la primera defensa de la familia Peña Cos no era Roberto, era otro era abogado. un abogado muy ligado al noticiero del Canal 12. Siempre salía ahí en el noticiero dando sus opiniones jurídicas. ¿Quién era Gómez? Sí, así se apellidaba. No me acordaba ahorita que lo dices. Se apellidaba Gómez. Cuando él vio la dimensión del problema, dijo, yo no quiero. Cuando ve que empieza todo el show mediático. Dijo, yo no quiero participar con esto. No estuvo de acuerdo. Entonces, esas eran las pruebas. Pruebas para hacerse publicidad, pruebas para salir en los medios, prueba para ser ella la artista, la figura central del asunto. No hay. Es una investigación con todas las fallas que cometió la fiscalía, porque sí cometió muchas fallas. Con todas las fallas que cometieron, en general, es una investigación perfecta, científicamente hablando. Está totalmente, y ahí está el expediente todavía, repleto de evidencia contundente de la exclusiva participación de él, de cómo planeó todo, cómo lo fue ejecutando minuto a minuto, porque la empleada la sueltan, que la traían en la cajuela, muy inteligente la muchacha, muy peculiar su forma de ser, porque aunque no tenía estudios, tenía una inteligencia nata. Agarra un taxi y ella sabía de los niños. Su preocupación eran los niños. Y ella se viene, llega en un taxi hasta la casa, no sé dónde sacó dinero para pagarlo. Creo que Diego le había dado dinero. No lo recuerdo con precisión, pero el hecho es que llega en un taxi. Y cuando llega, pues ya estaba un montón de gente allá afuera y no la querían dejar. Y les dice ella, yo soy la empleada. Diego me secuestró, me acaba de soltar. Entonces no la dejan entrar, no la dejan hablar con nadie. La policía se la lleva en ese rato. La ministerial, no detenida, se la llevan a que declarar. Una declaración totalmente auténtica. No había manera. Con la inocencia que tenía. No, pero además, la inteligencia y la inocencia. Ella nunca se comunicó ni con la señora, porque no estaba en la ciudad, ni con la niña, porque estaba muriendo en el hospital, ni con la hermana, porque la hermana estaba en el cuarto encerrada, ni con la secretaria de la señora, porque acuérdate que se la llevaron en una cajuela de la casa. Ella, sin tener comunicación con nadie, dio una declaración detallada minuto a minuto, porque ella se guiaba por las alarmas de su reloj, de todo lo que pasó, de cómo reconoció que era él, porque él entró encapuchado a la casa. Su amigo también lo dijo, que se puso una capucha de esas pasamontañas. Era como para su coartada. Así es, para no dejar huellas, para no dejar huellas. Y para que no lo reconocieran. Una de las cosas que también se comenta mucho es que dicen, la casa se entregó luego se limpió y se perdieron las pruebas. ¿Cuánto tiempo se hicieron estas pruebas? Ese fue un error garrafal de la fiscalía. Nadie pidió la devolución de la casa. La familia afectada nunca jamás regresaron a esa casa. Salieron ese día, como salieron en las condiciones que salieron, y nadie más regresó ahí. No había ninguna necesidad de devolver la casa. Pero se le devolvió. Pero además, para echarle más limón a la herida, la casa se le entrega a un empleado de la televisora Multimedios. Que era donde trabajaba la señora Cos. Así es, hacía como que una intervención de 5 minutos en un noticiero o en un programa de esos de que salen en las mañanas. Algo de los sí, de lo esotérico, de los... Esa parte. Pero su intervención duraba 5 minutos. Tengo entendido que ella grababa un día a la semana y lo que grababa servía para toda la semana. Entonces, ¿por qué le entregas la casa a un empleado del medio de comunicación? Pero además la señora no pidió que le devolvieran la casa. Que también estaba en shock y ni siquiera... No le interesaba porque ella no quería ir a esa casa. Nunca fue a esa casa. Pero durante el tiempo que la tuvo en resguardo la fiscalía, se hicieron todas las pruebas. Y todo queda guardado. Y te aseguro que al día de hoy, en los congeladores especiales, todavía hay muestras de todo. ¿Venían peritos también de fuera? Porque me mencionó aquí Aldo que venían peritos internacionales y que hubo había un programa de FBI, que hubo de todo tipo de cosas. Qué barbaridad, fue un verdadero espectáculo. Había un programa que salía los sábados en Televisa allá en México,
que el presentador del programa era Adame. Alfredo Adame. Era un programa así de esos que salen en las mañanas de entretenimiento. Y entonces va ella allá a la Ciudad de México al programa ese y invitan a unos peritos de la Ciudad de México. Con la pura versión que ella les dio, con la pura versión que ella les platicó ahí en el programa los peritos, en ese momento yo lo vi el programa, nadie me lo contó. Yo lo vi el programa. En ese momento los 5 peritos dijeron, él es inocente y la culpable es ella, en el programa de Adame. Esa declaración es motivo para que el peritaje no tenga ningún valor. Sin conocer el expediente ya te pronunciaste y además haciendo un juicio que no te corresponde como perito. El que juzgue es el juez. Tú no puedes decir quién es inocente y quién es culpable. El perito de peritos es el juez. El juez, como no es experto en todas las áreas, se auxilia de la opinión experta de las diferentes materias periciales. Pero jamás un perito le puede decir a un juez cómo resolver. Y si lo llegan a decir, el juez tiene que ignorar completamente y restarle todo valor probatorio a ese tipo de peritajes. Aquí, ellos en un programa a nivel nacional dijeron con todas sus letras, el muchacho es inocente y ella es la culpable. ¿Cómo va a ser inocente si en la declaración preparatoria que también se hizo pública, él está declarando que él fue, pero que ella le ayudó? ¿Cuál inocente? Nomás que luego se les olvidó lo que ellos mismos dijeron y entonces la abogada decía, es que mi cliente es inocente. Y un día le dije yo en mi privado, le dije, ¿cuál inocente, licenciada? Si usted sabe que en preparatoria dijo que él fue, nomás que cambió, que le ayudaron. Ay, le decía, pues ese es mi trabajo de abogada. ¿Sí es polígrafo para él? No. No fue necesario. Y te voy a decir una cosa, si se lo hubieran puesto, lo pasa. Una mente como la de él, lo pasa. Anteriormente, a las personas que se les conoce doctrinalmente como los asesinos en serie, aquí en México no se llaman asesinatos, se le llaman homicidios. Entonces aquí podría utilizarse tal vez un homicidio en serie. Se pudiera hacer ese el nombre. Pero lo que dice la bibliografía de ese perfil de personas, antes se les llamaba psicópatas. Creo que ahorita hace rato que llegué tú algo mencionaste ese concepto. Sociópata. Se les llamaba en psiquiatría, se les llamaba psicópatas a los que hacían así ese tipo de asesinatos en serie. Entonces se cambió el concepto porque la ley excluye de responsabilidad penal a quienes padecen psicosis. Y entonces un psicópata pues padece psicosis, se prestaba a la confusión, entonces es un inimputable y por lo tanto no le puedes poner una pena. Ahora lo que se usa es el concepto de trastorno antisocial para referirse a ese tipo de personas. ¿Cuáles son algunos de sus perfiles o cómo los puedes identificar? ¿Cómo los identifican los expertos en psiquiatría? No tienen culpa, no tienen arrepentimiento, no sienten absolutamente nada. Normalmente son perfiles físicamente agradables, como en el caso de este muchacho. No era un Adonis, pero era un muchacho guapo. Y además tienen un poder de manipulación de las personas. Esas características que mencionaron los peritos en sus dictámenes, que los conozco, que los tuve en mis manos, coincidían exactamente con el manejo que él tenía. En los careos yo no aparezco, porque acuérdate que aún y que todavía no teníamos el sistema acusatorio, que es donde todo es en audiencias con video y audio, ya se conocía de la oralidad, ya eran las primeras voces de la oralidad. Entonces, para que no hubiera una revictimización de que luego pudieran ordenarse que se repitieran los careos, dije, voy a hacer videos. Ya en el tribunal, en el Poder Judicial de Nuevo León, que somos primer mundo en todo, no es presunción, es la realidad. Ya teníamos equipos para llevar a cabo ese tipo de audiencias y dejar un video. Y entonces le pedí al presidente del tribunal primero, me dijo que sí, y le pedí a la gente de informática que prepararan cámaras, sonido, micrófonos, todo así como lo que estás haciendo aquí. Para tenerlo todo.
Todo el día de los documentado. careos, todos los careos fueron filmados. Y yo en todos estoy, no salgo porque yo no soy el actor, yo no soy el que participa, vaya. Son los careados los que están ahí. Entonces, esos careos que están ahí, yo los conozco porque ahí estuve. Y yo todo el tiempo buscaba confrontarlo con la mirada, a él. Nunca me dio la mirada. En cuanto yo me le quedaba viendo, él se agachaba. Pero con ellas, con las dos hermanas, pero como un águila, como mirada de lince contra ellas. Y a ellas se las intimidaba. Y yo me daba cuenta de eso y procuraba ponerme más acá para que, como estar detrás de ellas, y no creas que se intimidaba porque yo me ponía detrás. Pero a mí no me sostenía la mirada. ¿En algún momento tuvo alguna duda No. de la sentencia? No. Yo no le dicté la sentencia, pero ¿Pero todo el proceso lo dirigí, todo el tiempo. El expediente lo tenía en mi privado, en mi cajón, porque no quería que nadie tuviera acceso a él. Nunca he desconfiado de mi personal, pero acuérdate que la ocasión hacia el ladrón. Era un expediente muy sensible porque acuérdate que también empezaron las versiones de que los niños no eran hijos de su papá. Y como si tuviera algo que ver quién sea el papá de los niños, porque lo utilizaban como una justificación de, pues por eso los mataron, por eso le hicieron eso a esa familia, porque la señora se enredaba con todo el mundo. En el extremo caso que así fuera, que no lo es, pero ni siquiera por accidente. No, ¿qué nos importa, David? ¿Qué tiene que ver la vida sexual de una persona para que alguien venga y le quiera matar a sus hijos? Fue una cosa muy Una de las terrible, cosas que más me escriben ahí en los videos que he tenido es un vendido. Le ponían para la defensa, es un abogado vendido, hubo dinero de por medio. ¿A mí? A todos. O sea, porque a todos los que acusaban, o sea, que Diego era el culpable. Porque en esta novela que se crea, se convierte en un antihéroe. Se convierte de ser el primer odiado por todos por lo que había sucedido a una especie de club de fans. Una cosa muy, muy extraña. Había club de fans. Y que es un comportamiento que ha pasado en muchas partes a nivel del mundo cuando hay sucesos tan fuertes. ¿Alguien le ofreció dinero para cambiar algo? ¿A mí? Sí. No. ¿Alguna televisora le dijo, no, hazme el favor de este lado? Yo lo digo por yo sé la rectitud que tiene el doctor Ángel Mario y la reputación que tiene con los alumnos y cómo lo quieren en la universidad y que saben que les gusta la mala vida y que saben que sí, porque saben que es uno de los maestros más duros que hay, pero lo quieren y eso es a través de que ha hecho las cosas bien, pero es muy difícil cuando se ha manipulado tanto la opinión pública en un caso como este que la gente crea. Pero yo digo, las pruebas están ahí. Mira, las pruebas son científicas. Y lo demás es chisme. Todas las pruebas son científicas. No había manera de manipular ninguna de las pruebas. Tuvo muy mal manejo la Procuraduría de aquel entonces. Haber entregado la casa fue el primer grave error. Que fue a los 6-7 días. Y luego quien recibió la casa sin autorización de la señora, mandaron un equipo de limpieza. Entiendo que debe ser muy traumante ver, la casa era un baño de sangre completa. Entiendo que debía de ser, oye, hay que resolver esto de inmediato. Pero créemelo, ella nunca hubiera pedido que se la devolvieran. La casa pudo haber estado resguardada por un año y ellos jamás hubieran dicho ni lávala ni queremos ir. No querían saber nada de esa casa, la familia, los sobrevivientes, a las dos hermanas y la señora. Nunca jamás volvieron a entrar. Jamás. Ni siquiera fueron por sus cosas. Mandaron personas de su confianza que sacaran su ropa, sus efectos personales. Ellas jamás se volvieron a meter a esa casa. Cuando ya estaba yo por irme de magistrado, porque fue una cosa muy peculiar, yo protesté para ser magistrado en diciembre del 2017, pero mi puesto, o sea, mi trabajo como magistrado empezó hasta el 1 de marzo del 18. Entonces yo seguí siendo juez la mitad de diciembre, enero y febrero. Estamos hablando del 2007. 2007 y 2008. Sí. Yo seguí siendo juez, aunque ya formalmente tenía nombramiento de magistrado. Era magistrado electo, por así decirlo, ¿no? Y seguía haciendo funciones de juez. Entonces yo, como me iba, no quería dejarle a quien iba a ocupar el cargo de juez, no quería dejarle ese pendiente. Entonces cito a la abogada.
me faltaba una pericial. Y la ley decía que la reconstrucción de hechos se tiene que hacer cuando estén desahogadas todas las pruebas periciales. Pero si la defensa muestra su conformidad, se puede hacer. Sobre todo que la pericial era un peritaje de uno de los peritos de la Ciudad de México que no tenía ningún valor. Eran ridículos sus peritajes, pero ridículos. No voy a entrar en detalles. Pero faltaba uno de ellos de traer, ya lo había percibido, ya le había aplicado multa y no lo presentaba. Entonces le hablo a la abogada y le digo, ya me voy. No quiero dejarle este encargo al juez que viene. ¿Cómo ve que le notifico que vamos a hacer la prueba pericial y usted no se inconforma? Dijo, no la vamos a hacer. Le digo, licenciada, van a vender la casa. La casa ya se vendió y se va a entregar la casa y no la vamos a poder hacer. Cuando venga el nuevo juez, no la va a poder hacer porque la casa se va a vender. Y ya hay un comprador interesado. Dijo, para mí mejor si se vende la casa porque así tengo pretexto de ir a los medios y decirles que le siguen ayudando a la señora. No quiso que le hiciéramos. Fue la única prueba que se quedó pendiente. Y siempre el tema de la publicidad por encima de la muerte de dos niños. Muy, muy terrible. Híjole, es una tragedia que sucedió en nuestra ciudad y bueno, hemos visto muchas que se hacen muy mediáticas donde perdemos el objetivo que es la pérdida de una vida humana, que eso es lo más importante.